¿Cómo están? Ya estamos aquí en Cuéntame un cuento con Rocío Villar, que soy yo, y les voy a platicar que vamos a continuar con el libro de Clara se escribe con K. Aquí está, para nuestros amigos de Periscope y Facebook Live, se los estoy mostrando para que si pueden, si quieren leerlo adelantándose a nosotros o leerlo con nosotros, también estaría muy bien. Es de Jennifer Bonney y la editorial es Editorial Castillo. Entonces, bueno, se los recomendamos mucho. Aquí lo vamos a continuar leyendo. Y aquí tenemos a Clara, los de Periscope y Facebook Live lo van a poder observar. Y también les recuerdo nuestras redes sociales, Facebook Educación Responsiva, Twitter @e_responsiva y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Educación Responsiva. Entonces, bueno, pues vamos a continuar porque si no, luego nos tardamos mucho leyendo estos libros, pero la verdad es que no nos tardamos tanto y esto es una muestra de que leer una hora, aunque sea a la semana, que es muy poquito, pero aunque sea una hora a la semana, terminamos muchos libros, porque la vez pasada, en la temporada pasada, me parece que leímos como unos 4 libros, algo así, y leíamos nada más una vez a la semana. Entonces, bueno, pues ya saben, hay que leer por lo menos una hora diaria y nosotros, bueno, con nosotros pueden estar leyendo este cuento una hora a la semana. Entonces vamos a continuar. Para esto, acuérdense que íbamos en que Clara encontró una carta de su abuela que según estaba muerta, pero bueno, ya encontramos una carta donde dice que, bueno, es para la mamá de Clara y le explica por qué se tuvo que ir dejándolos con el papá, o sea, el abuelo de Clara. Entonces, bueno, no sé por qué no se lo conté primero a Natalia. Era mi mejor amiga. Hubiera sido lo normal. Creo que me dio pena. No sé por qué, pero me dio pena. Terminé contándoselo a Luciano. ¿Cómo estuvo tu fin de semana, Clara con K? Me preguntó Luciano. Desde que había visto mi cuaderno con la K de Clara, me llamaba así, y la verdad me gustaba. Bien. ¿Y el tuyo con tu familia aburrida? Se rió y encogió los hombros. Estábamos en clase de arte. Era la única clase en la que la profesora Ana nos dejaba platicar, con tal de que trabajáramos y no hiciéramos mucho escándalo. Podíamos platicar. El salón donde tomábamos la clase estaba apartado de los demás salones y estaba rodeado por grandes ventanales. A veces, Ana también nos dejaba escuchar música. Luciano estaba sentado frente a mí, recargado junto a la ventana con su cuaderno de dibujo en las piernas para platicar conmigo. Era buenísimo dibujando. Podía dibujar cualquier cosa. Los dibujos le salían casi sin esfuerzo y tenía su cuaderno lleno de caricaturas e imágenes extrañas. Yo, al contrario, estaba batallando con el frutero que teníamos que copiar. Mi manzana tenía forma de fresa podrida y la perspectiva de la mesa estaba quedándome toda chueca. ¿Cómo te sale tan fácil? Le pregunté cuando vi su dibujo. Luciano ya había terminado el frutero y ahora estaba dibujando un animal, mitad dragón, mitad lagartija, que se asomaba por atrás de la mesa. Tú ya estás haciendo dragones y yo no puedo ni con la manzana. Sin decirme nada, Luciano tomó mi cuaderno y se lo puso en las piernas. Dejó el suyo sobre mi mesa. En menos de 5 minutos terminó el frutero y las frutas, y les puso sombras y perspectiva. Sus manos se movían sin esfuerzo, y solo volteó a ver el frutero un par de veces. No lo hagas también porque se va a notar que no lo hice yo, le dije en voz baja. Entonces deformó un poquito el durazno que estaba dibujando y dijo, ahí está. Luego intercambiamos cuadernos. Gracias. Volteó a verme y me sonrió. Sus ojos eran cafés y se le hacían unas arruguitas junto a ella cuando sonreía. Al intercambiar los cuadernos, mis dedos tocaron por un segundo los suyos y sentí algo raro. Era una sensación bonita, pero rara, como un escalofrío. ¿Y cómo vas con el secreto de la libélula? Me preguntó al final. Leí la carta. ¿Y qué decía? No me lo vas a creer. Le fui contando. No sé por qué me daba tanta confianza, pero le conté todo. ¿Entonces tu abuela está viva? No sé, le contesté. Yo también había querido llegar a esa conclusión, aunque no me atrevía a emocionarme demasiado. La carta tiene fecha de 1986, hace más de 10 años. Tal vez ni siquiera siga viva. Tu mamá debe saber en dónde está. ¿Qué dice el remitente en el sobre? No me fijé. Puedes escribirle. Si el sobre tiene remitente, mándale una carta. No lo había pensado.
Clara, ¿te das cuenta? Tienes la oportunidad de conocer a tu abuela. En el recreo seguía pensando en esto. Natalia estaba conmigo, pero todavía no le había contado nada. ¿En dónde andas, Clara? Ya pareces enamorada. ¿De verdad? Le pregunté con curiosidad. Sentí que estaba poniéndome roja. Y eso era horrible porque en cuanto pensaba que estaba poniéndome roja, ya no podía evitarlo y me ponía más roja. Te pusiste rojísima, así que sí estás enamorada. Dime de quién. Intenté disimular. Ay, de nadie. Dime, Clara, se te nota a leguas, no te hagas. ¿Es alguien de la escuela? Dije que sí con la cabeza. ¿Alguien de nuestra generación? Y volví a ponerme roja. ¿Va en tu salón o en el mío? Bueno, te voy a decir, pero tienes que jurar que no le vas a contar a nadie, ni siquiera a Valeria. Déjame adivinar. Nunca lo vas a adivinar. ¿Es Alejandro? No, para nada, ya sé. Natalia sentía que sabía todo sobre mí. Es Pablo. ¿Te gusta Pablo? ¿Pablo, tu primo? Ay, Natalia, de verdad. ¿Crees que todas nos gusta tu primo? Yo creo que es a ti a quien le gusta. Entonces, ¿quién, Clara? Tampoco hay muchas opciones en tu salón. Me quedé callada, mirando al piso, y Natalia empezó a reírse. Ya sé, dijo aguantándose la risa. Es Luciano, ¿verdad? Sí, contesté, sintiéndome como se ponían rojas las orejas. Pero en serio, no puedes decir nada. ¿De verdad te gusta Luciano? Desde que oí su tonito de voz como de burla, supe que había sido un error decirle. Qué raro que te guste Luciano, continuó. Es el último que me hubiera imaginado. ¿Cómo es en el salón? Porque me lo imagino todo sentado hasta el frente, bien portado, poniendo atención. Así era el año pasado cuando estaba en mi grupo. Además hacía preguntas tan extrañas que ni los profesores podían contestarle. ¿De verdad te parece guapo? No se me... Y si no se me hiciera guapo, no me gustaría, ¿o sí? Tomé mis cosas y me fui. Natalia y yo no nos hablamos el resto del día. En el camión por la tarde, cada una se sentó por su lado y yo me pasé todo el camino mirando por la ventana. Lo peor fue que empecé a considerar que tal vez Natalia tenía razón. ¿Por qué me gustaba Luciano? No era el más guapo del salón. Es más, no era guapo. Era serio y bien portado. Era flaco y creo que hasta más bajito que yo. No era ni la mitad de atractivo que Daniel. Quizá no me gustaba. Tal vez nada más me caía bien como amigo. Pero entonces, ¿por qué sentí algo raro cuando me sonreía? ¿Por qué sentí cosquillas cuando toqué sus dedos en la clase de arte? ¿Por qué sentía ganas de sonreír tan solo de pensar en él? Natalia se bajó del camión y ni volteó a verme. Sentí horrible. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en la panza y me hubieran sacado el aire. Así de mal. Además, lo importante es que a mí me gusta Luciano, ¿no? ¿Qué importa lo que piense Natalia? A mí me parece guapo. Tiene unos ojos muy lindos, una sonrisa tierna y me gusta su pelo chino. Y me cae bien. A Daniel Aguilar la verdad es que ni siquiera lo conozco. Nada más me gustaba porque es guapo y porque a todas les gusta, pensé. Por más que trataba de convencerme, nada de lo que estaba pensando me quitó la horrible sensación que tenía en el estómago. Cuando llegué a la casa, me encerré en mi cuarto. No tengo hambre, le dije a mi mamá, y azoté la puerta para que le quedara claro que quería que me dejaran en paz. Por supuesto, mi mamá no entendió. No me gusta que azotes las puertas, Clara, te lo he dicho muchas veces. Y a mí no me gusta que abras la puerta de mi cuarto sin tocar. ¿Por qué estás tan enojada? Me preguntó ya sin tono de regaño. Pero yo no tenía ganas de hablar. No estoy enojada. Y cerré la puerta sin azotar y puse el seguro. Me quedé toda la tarde en mi cuarto. Ya no quería saber nada de nadie. Ni de Natalia, ni de Luciano, ni de Daniel, y mucho menos de mi mamá, que por cierto era una mentirosa. ¿Por qué no me había dicho de la carta de mi abuela? ¿Por qué me lo había ocultado? ¿Por qué me había dicho que se había muerto cuando ella tenía 9 años? Me acosté en la cama, me tapé con la cobija y me quedé dormida. Cuando abrí los ojos ya estaba oscuro y mi mamá tocaba la puerta. Clara, te habla Natalia por teléfono. Ni tiempo tuve para reaccionar y acordarme de que estábamos peleadas. ¿Hola? Dije todavía medio dormida. ¿Estabas dormida? No, para nada. Ah, bueno. Oye, es que quería decirte, mira, si a ti te gusta Luciano está bien, yo no lo voy a criticar. Yo tampoco quiero estar enojada contigo, Natalia. Y bueno, la verdad tienes razón. Luciano no es ni la mitad de guapo de lo que es Daniel Aguilar. Pero a ti te gusta, dijo Natalia. No estoy tan segura. Estoy pensándolo. Tal vez solo me caiga bien como amigo. Me gusta más Daniel. Ah, bueno. ¿Y ya le dijiste a Pablo? ¿De qué? De invitar a Daniel a nuestro cumpleaños. Todavía no. Y también nos falta hacer nuestra lista de invitados. Nos pasamos un buen rato hablando de los invitados de la fiesta, de la finca y de Daniel. Pero en cuanto colgué, volví a pensar en Luciano.
Estaba de pésimo humor durante la comida, cuando a Sabrina se le ocurrió preguntar, oye papá, ¿es cierto que el mundo se va a acabar cuando empiece el 2000? ¿Quién te dijo eso?, preguntó mi papá. Unos niños lo estaban diciendo en la escuela, que es el fin del milenio y que todos nos vamos a morir el 1 de enero del año 2000. No seas tonta, Sabrina, dije yo. Nadie se va a morir solo porque cambia el año. Clara, no le hables de esa manera a tu hermana, me regañó mi mamá. Es cierto que mucha gente dice todo tipo de locuras sobre el fin del milenio, dijo mi papá con el tono paciente que siempre usaba para explicarnos algo. Además, interrumpí yo. El cambio de milenio en realidad es hasta el 2001. Eso nos lo enseñó el profesor de historia. ¿Por qué en el 2001?, quiso saber Sabrina. Estás muy chiquita para entenderlo, respondí. Tiene que ver con la forma en la que se cuentan los siglos y cómo se han contado desde el primero, comenzó a explicar mi papá y volteó a verme como diciendo, trátala bien. Pero después de 3 intentos, hasta él se desesperó porque Sabrina no entendía. Lo importante, Sabrina, dijo mi mamá, es que el mundo no se va a terminar y no hay que creer todo lo que dice la gente. Exacto, dije yo, porque hay muchos mentirosos por ahí. Al decirlo, miré directamente a los ojos de mi mamá. Me levanté de la mesa, dejé caer los platos con fuerza en el fregadero y me fui a mi cuarto. Esta vez no azoté la puerta y mi mamá no subió a hablar conmigo para preguntarme qué me pasaba. ¿Cómo es que las mamás solo se acercan cuando uno quiere que la dejen en paz? Pero cuando la verdad las necesitas, ni se aparecen. Sabrina fue quien asomó la cabeza más tarde. Yo estaba en el piso haciendo la tarea de matemáticas. ¿Qué quieres, Sabrina?, pregunté sin levantar la vista de mi cuaderno. ¿Puedo pasar? Está bien, contesté, pero seguí con la mirada en el cuaderno. A Sabrina le encantaba entrar a mi cuarto. Se sentó en la cama y se puso a ver mis pósters y mi corcho con fotos. Casi todas las fotos del corcho eran de Natalia y yo. Había una que me encantaba. Estábamos en la finca montando a caballo. ¿Me puedes explicar lo del fin del milenio?, se atrevió a preguntar Sabrina. ¿Para qué? Para explicárselo a Gabriel, el niño de mi salón que dice que el mundo se va a terminar cuando empiece el 2000. ¿Y le quieres decir que el mundo se va a terminar, pero un año después de lo que él cree? Sí, contestó Sabrina con una sonrisa. Mira, comencé a explicar. Tomé una hoja de mi cuaderno y dibujé una línea. Cuando nació Jesucristo, se contó ese momento como el año 0, y a partir de ahí se empezó a contar el primer año, el segundo, el tercero. Fui dibujando una marca en cada año para que entendiera. Así se fueron contando los años hasta llegar a 100. ¿Sabes que un siglo tiene 100 años? Claro. Bueno, pues al final de esos 100 años se decretó que ese era el primer siglo. Así se siguió contando. Cada 100 años cambiaba de siglo, hasta llegar al siglo XX. Y cuando llegue el 19, será como si se volviera a comenzar la cuenta desde cero. Entonces, en realidad, el siglo y el milenio van a cambiar cuando se pase al 2001. Eso dijo mi profe de historia. ¿Entendiste? Creo que sí. Bueno, porque yo tengo que estudiar mate. Pero tengo otra cosa que preguntarte. Esta es la que en realidad te quería preguntar. ¿Por qué estás enojada con mamá? ¿Ella te mandó a averiguar? No, contestó Sabrina rápidamente. Te lo prometo que no. Pues no estoy enojada con ella. Solo que creo que ella no nos está diciendo la verdad sobre nuestra abuela Clara. ¿Por qué? Una parte de mí quería contarle a Sabrina lo que había leído en la carta, pero otra parte no quería. Tenía ganas de que el descubrimiento siguiera siendo solo mío por un tiempo. He estado pensando que tal vez haya más en esa historia. Fue lo único que dije. Sabía que Sabrina me quería preguntar más cosas, pero no la dejé. Le dije que tenía mucho que estudiar, y como ella va en primaria, le parece que todo lo de secundaria es muy difícil. Así que con eso se quedó tranquila. En cuanto salió del cuarto, saqué la caja de zapatos de debajo de mi cama. Tomé la carta y me fijé en el sobre. En el extremo superior izquierdo estaba, como había predicho, Luciano, el remitente. Vamos a irnos a un pequeño corte comercial. Vamos a regresar para continuar con el libro de Clara se escribe con K. Voy a continuar en Facebook Live y en Periscope, pero a nuestros amigos en línea los veo ahorita en unos minutitos. Les recuerdo nuestras redes sociales: Facebook Educación Responsiva, Twitter @e_responsiva, y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube Educación Responsiva. Volvemos en unos minutos. Listo, pues seguimos aquí en Periscope y Facebook Live. Les recuerdo que es bien importante que lean con sus hijos, con sus sobrinos, con sus alumnos, por lo menos 1 hora diaria. Es muy importante para poder mantener
un buen nivel de lectura, que esto les va a ayudar mucho a los niños para muchas cosas, pero algo de lo más importante es que puedan... Ah, miren, tenemos aquí a Silvia. Hola Silvia, ¿cómo estás? También a Alfredo, ¿cómo estás? Y bueno, les sigo diciendo la importancia, una de las principales cosas que es importante la lectura es la ortografía. Si nuestros hijos leen, si nuestros sobrinos leen, seguramente van a tener una ortografía muy buena, la cual también ya se está perdiendo con todo esto de las abreviaturas, que ya casi las vocales no se usan, nada más las consonantes, que la verdad a mí me molesta muchísimo, soy muy intensa con esto de la ortografía. Pero bueno, por otra parte, también ya les voy a platicar otra vez de CETEC en línea. Aquí se los acerco a Facebook y ahora se los acerco a Periscope. Aquí es una muy buena alternativa si todavía no han terminado su bachillerato. Es una alternativa muy buena donde pueden empezar ya desde hoy mismo, como decía el que les estoy enseñando, la publicidad, y pueden terminar su bachillerato en 18 meses. Es de verdad una muy buena opción si no tienen tiempo porque están trabajando, porque a lo mejor tienen hijos, no sé, por algunas razones que lo han ido dejando y dejando, ya no lo dejen. De verdad es importante tener este certificado de bachillerato y aquí es muy fácil obtenerlo. De verdad, les van a dar una muy buena capacitación para que puedan tener un buen trabajo o que tengan el poder de estudiar también alguna licenciatura y bueno, de ahí maestrías, doctorados, lo que ustedes quieran. Pero es una muy buena herramienta que les va a abrir muchísimas puertas y de verdad es muy, muy fácil que lleven este bachillerato. Tienen que entregar sus documentos en Ribera de San Cosme 7, Colonia Santa María de la Ribera, código postal 06400, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Necesitan llevar original y copia de su certificado de secundaria y de acta de nacimiento. Deben llevar, ¿nos da más tiempo de decir las cosas? No, ya no nos da tiempo, ahorita en el siguiente corte les sigo diciendo, pero bueno. Ahorita voy a mantenerme tantito en silencio para que nuestros amigos de en línea nos alcancen. Ya estamos también de vuelta en línea y les vuelvo a recordar nuestras redes sociales, Facebook Educación Responsiva, Twitter @e_responsiva. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Educación Responsiva. También mi Twitter es @rocio_villar. Y bueno, continuamos con este libro de Clara se escribe con K. Vive en un lugar que se llama Cuetzalan, le dije a Luciano en la siguiente clase de arte. Habíamos tomado la costumbre de sentarnos en los mismos lugares para poder platicar. No nos pusimos de acuerdo, simplemente sucedió. Ahora estábamos dibujando una escultura rarísima, como prehispánica, una piedra tallada en forma de animal. La mía, por supuesto, parecía una vasija chueca, mientras que la de Luciano estaba casi idéntica a la figura original. ¿Y qué hiciste?, me preguntó Luciano, concentrado en su dibujo. Me encantaban las arruguitas, concentrado en su dibujo. Me encantaban las arruguitas que se le hacían junto a los ojos cuando se concentraba en algo. Le escribí una carta, pero todavía no la mando. ¿Y qué dice la carta?, me preguntó, mientras borraba una parte de su dibujo. Me fijé en que su mano era más grande que la mía y tenía los dedos largos. Su mano izquierda estaba llena de manchas de tinta. Luciano era zurdo. Le digo que la quiero conocer, le contesté, que soy su nieta, que tengo 13 años, casi 14, y que acabo de descubrir su carta. También le digo que me llamo igual que ella. Pero con K, dijo Luciano, sonriendo y sin despegar su vista del dibujo. Yo también sonreí. ¿Y qué esperas para enviarla?, me preguntó. Quiero preguntarle primero a mi mamá, a ver qué me dice ella cuando le enseñe la carta. Pues yo en tu lugar me apuraba. Para una viejita como ella, cada día cuenta. ¿Qué tal que por tardarte se muere sin que puedas conocerla? No había pensado en eso. A Luciano se le habían muerto sus 2 abuelos el año pasado. Me lo había contado. Yo creo que por eso tenía tan claro el hecho de que los abuelos se mueren. ¿Crees que mi abuela tenga correo electrónico?, le pregunté a Luciano, pensando en la urgencia de contactarla. Luciano se rió tan fuerte que todos voltearon a vernos. Después me dijo, ¿cómo crees, Clara? Seguro que donde vive ni siquiera ha llegado el internet. Me suena a que es un lugar chiquito.
y lejano. Me imaginé a mi abuela viviendo en un pueblo, en una casita que tenía macetas con flores en el balcón. ¿Cómo sería su vida? ¿Cómo sería ella? No me la podía imaginar como la típica abuela de pelo blanco y chongo. ¿Cuántos años tendría ahora? ¿Cómo se vestiría? ¿Cómo serían sus días? ¿Se había vuelto a casar? Tal vez hasta tenía otra familia, otros hijos, otros nietos. Quizás tenía otra nieta que se llamaba Clara, como yo, aunque dudaba que, si ese fuera el caso, escribiera su nombre con K. La tarde del viernes, mientras me estaba subiendo al camión, pasó Luciano y me dijo, ¡suerte con la carta! ¿Qué carta? Me preguntó Natalia, que estaba justo atrás de mí. Ah, nada, respondí. Me subí al camión y me senté en el lugar de siempre, al lado de la ventana. ¿Qué cosa? ¿De qué carta? Insistió Natalia. Le tuve que contar toda la historia, desde lo de la tarea de la clase de René hasta que descubrí la carta de mi abuela. Entonces, ¿tu abuela está viva y tu mamá nunca te lo había dicho? No sé, Natalia, puede que siga viva o quizá ya no. Esa carta es de hace muchos años. Ah, con ese me di cuenta de que se había enojado conmigo. Seguramente estaba sentida porque no se lo había contado antes. No sé por qué no lo hice. Siempre le contaba todo a Natalia. En otro momento hubiera ido corriendo a contárselo a ella. Pero este año algo había cambiado. Y no sabía qué era. Natalia se quedó muy callada. ¿Y has pensado algo sobre la lista de invitados para nuestra fiesta de cumpleaños? Le pregunté tratando de cambiar el tema. No, nada. He tenido otras cosas en la cabeza. ¿Qué cosas? Cosas. ¿Y qué te vas a poner para la fiesta? No sé. ¿Crees que vaya a ir Daniel? Ay, no sé, Clara. Se levantó y se cambió de lugar. No volvimos a hablar durante el resto del recorrido. Por la tarde pensé en llamarla para pedirle perdón, pero ¿de qué me iba a disculpar? ¿Qué había hecho yo para ofenderla? ¿Quién dijo que teníamos que contarnos todo siempre? Además, no tuve mucha oportunidad para hablarle por teléfono. En cuanto crucé la puerta de mi casa, me encontré a mi mamá, muy seria. Clara, has estado insoportable durante toda la semana. ¿Me quieres decir qué te pasa? Sí, contesté. ¿Y bueno? Sí te quiero decir, pero no ahora. Estoy muy cansada. Me voy a dormir un rato. Clara, llevas toda la semana encerrada en tu cuarto durmiendo. Necesitamos hablar. ¿Qué pasa? ¿De verdad quieres saber qué pasa? Sí, por eso te estoy preguntando. Lo que pasa es que tú eres una mentirosa. Y al decirlo me di cuenta de lo enojada que se había puesto. Todo este tiempo con ella. Entonces las palabras empezaron a brotar sin control. Me dijiste que tu mamá se había muerto cuando tenías 9 años, pero en realidad está viva. Y te escribió una carta y nunca le respondiste, nunca fuiste a verla y nunca nos dijiste que estaba viva. Durante todo este tiempo nos has estado mintiendo a Sabrina y a mí. Tú sabes cuánto quería conocer a mi abuela. Desde chiquita te preguntaba sobre ella y nunca me dijiste que estaba viva. Cuando terminé de hablar, me senté en el suelo y empecé a llorar. Ya no sabía si estaba enojada o triste o las dos cosas al mismo tiempo. No podía dejar de llorar y sentía un enorme nudo en la garganta. Lo único que podía hacer era seguir reclamando y llorando. ¿Por qué nunca nos contaste? Mi papá sí lo sabe. Le pregunté, pero como mi mamá no respondía, seguí hablando. ¿Cómo pudiste guardarlo en secreto durante tantos años? No lo puedo creer. Es nuestra abuela y es tu mamá. Te escribió esa carta hace más de 10 años. Pensé que mi mamá iba a agacharse junto a mí para abrazarme. Me diría ya no llores y me explicaría todo. Pero en lugar de eso me preguntó muy seria. ¿De dónde sacaste la carta? Eso me enojó todavía más. Ahora resultaba que la culpable era yo. De la caja que tienes en el vestido, le respondí, donde la tenías escondida. ¿Abriste esa caja sin mi permiso? Me preguntó y se notaba que estaba muy enojada. Clara, ¿cómo te atreves a buscar en mis cosas personales como si fueras un ladrón? Yo no me meto en tus cajones a buscar cosas. ¿Cómo te sentirías tú si yo te hubiera hecho lo mismo? Si me hubieras dicho la verdad, esto nunca hubiera pasado. Le contesté levantando la voz y después un poco más bajo añadí. Y yo tendré abuela. Quería que se sintiera mal por lo que había hecho. Eso no es una respuesta, Clara. Tú te metiste en mis cosas privadas y no te lo voy a perdonar. Pues yo no te perdono que me hayas negado a mi abuela durante todo este tiempo. Por un rato ninguna de las dos dijo nada. Yo sentada en el suelo y mi mamá de pie, como una estatua sin hablar. Finalmente le pregunté, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se fue mi abuela de la casa? ¿Por qué los dejó? Más que otra cosa, me moría de ganas de entender qué había sucedido, pero mi mamá no quería hablar de eso. Lo único que hizo fue mirar al suelo y negar con la cabeza. Me duele mucho que te hayas metido en mis cosas personales y no tengo ganas de explicarte nada en este momento.
Cuando terminó de decirme esto, se fue a su cuarto. Me quedé ahí, escuchando cada pisada que daba en las escaleras. Escuché cómo cerró la puerta. Escuché cómo puso el seguro. Seguí sentada en el suelo hasta que apareció Sabrina. ¿Qué pasó, Clara?, me preguntó tímidamente, pero yo no tenía ganas de hablar con ella. Nada. Cuéntame. No te metas, le contesté y subí las escaleras para encerrarme en mi cuarto. Cerré las cortinas, me metí en la cama con todo y ropa. Me cobijé, cerré los ojos, pero aún podía sentir el ardor de las lágrimas. Quería apagar el mundo. Quería dormir y olvidarme de todo. Natalia estaba enojada conmigo. Mi mamá estaba enojada conmigo. Y yo estaba enojada con mi vida. Mi mamá y yo nos ignoramos durante todo el fin de semana. No tenía ganas de sentarme a comer con mi familia, así que me salté todas las comidas. Cuando me daba hambre iba a la cocina a hacerme un sándwich y me lo llevaba a mi cuarto. Podía ver que mi mamá tenía los ojos rojos e hinchados por haber llorado, pero no me importó. Yo tampoco estaba pasándola bien. La tarde del sábado, mientras estaba sentada en la cocina comiendo un plato de cereal, entró mi papá para preguntarme si quería acompañarlo a comprar no sé qué cosa. Le dije que no. Me preguntó si quería acompañarlo a dar una vuelta. Le dije que no. Me preguntó si quería ir por un helado. Le dije que no. Y empecé a reír. Ya no soy una niña, le contesté. Ya no puedes chantajearme con helado de chocolate cuando en realidad lo que quieres es hablar conmigo de algo serio. Mi papá se sonrió y se sentó en la mesa con cara de resignación fingida. Yo sé que no eres una niña, y por eso creo que puedes entender que estás siendo muy dura con tu mamá. ¿No te parece que ya la castigaste suficiente? No le respondí nada. Entiendo que te sientas enojada, incluso un poco traicionada porque tu mamá no te dijo la verdad sobre tu abuela. Pero, ¿no se te ha ocurrido pensar que no te lo contó porque no podía hacerlo? Tal vez mi papá tenía algo de razón, pero no quería aceptarlo. Entonces le contesté, es muy injusto. ¿Qué es injusto? Que me haya negado a mi abuela durante todos estos años. Que nos haya mentido. Ya lo sé, Clara. Por favor, intenta ponerte en su lugar por un momento. No puedo ponerme en su lugar. ¿Por qué no? Porque no entiendo ni siquiera cuál es ese lugar. No entiendo por qué mi abuela dejó a sus hijas. No entiendo qué pasó entre ellas. Y si no entiendo, no puedo ponerme en su lugar. ¿No crees que está siendo un poco irracional? No. Mi papá suspiró. Se levantó de la mesa y me dio un beso en la frente. Yo sé que está siendo muy difícil esto para todos, pero también sé que eres una niña madura y que puedes hacer el esfuerzo por entender. Y no quiero ser madura, le pregunté. Mi papá me abrazó y ya no insistió. ¿Por qué yo tenía que ser la madura si la adulta era mi mamá? Yo tenía 13 años y tenía el derecho a estar insoportable. El domingo por la noche Sabrina tocó la puerta de mi cuarto. Clara, dijo asomando la cabeza. Sus ojos verdes se veían grandes y asustados. Pobre. Llevaba todo el fin de semana en una casa donde nadie se hablaba y ella no entendía nada. Su pelo negro estaba suelto y despeinado sobre su cara. ¿Puedo hablar contigo?, me preguntó. La invité a pasar y se sentó en mi cama. Tomé un cepillo y me senté detrás de ella para peinarla. Tenía el cabello más grueso que el mío y se le enredaba con facilidad. Mientras la estaba peinando me preguntó, ¿qué pasó, ¿Por qué todos están enojados? Bueno, en realidad solo estamos enojadas mi mamá y yo. ¿Pero qué pasó?, insistió. ¿Por qué nunca me entero de nada? Te voy a contar, pero tienes que prometerme no decirle nada a mamá, ni a nadie, por lo menos hasta que se resuelva todo. Dime, te prometo que no le digo a nadie. Promesa de hermanas. Extendió el dedo chiquito de su mano derecha. Era algo que le había enseñado hacía mucho tiempo. Las dos entrelazábamos nuestros dedos chiquitos en señal de promesa. ¿Te acuerdas de lo que te dije el otro día sobre la abuela, Clara? Sí, pues en realidad lo que pasó es que descubrí una carta que la abuela le escribió a mamá hace más de 10 años. En la carta le explica por qué se fue de la casa. Pero mi mamá nos dijo que la abuela se había muerto cuando ella era niña. ¡Exacto! Y por eso estoy enojada con ella, porque nunca nos dijo de la carta y por lo visto nunca buscó a su mamá. Durante todos estos años hemos tenido una abuela, pero nunca la hemos podido conocer. ¿Entonces está viva? No sabemos, Abby. Puede que sí, pero puede que se haya muerto y mamá nunca habló con ella. Puede que la hayamos perdido ahora sí para siempre. ¿Y por qué nos mintió? No sé, pero voy a averiguar. El lunes se me hizo tarde para la escuela y perdí el camión. Así que mi mamá, todavía enojada conmigo, tuvo que llevarme. Ni nos despedimos. Yo estaba esperando que ella se disculpara y podía esperar todo el tiempo que fuera necesario. Llegué a la escuela un poquito antes de que sonara la campana y me encontré a Natalia y a Valeria platicando en una de las bancas del patio. Estaban haciendo la lista de invitados de nuestra fiesta.
Estábamos a poco más de un mes de la fecha. Ya casi tenemos la lista, Clara, me dijo Natalia en cuanto me vio. ¿Quieres ver?, preguntó Valeria, como si ella fuera parte del cumpleaños. Cuando me mostraron la lista, vi que estaban anotadas todas las niñas de nuestro grupito y el grupito de amigos de Pablo y Matías. ¿Por qué pusieron un asterisco en el nombre de Daniel?, pregunté. Porque Daniel es el invitado especial, me explicó Valeria riéndose. Volté a ver a Valeria con cara de ¿y a ti quién te preguntó? Y también porque le vamos a decir que puede llevar a sus amigos si quiere, explicó Natalia. Todavía hay espacio para más invitados. ¿Hay alguien más a quien quieras invitar?, me preguntó Valeria mirándome con sus ojos oscuros e inquisitivos. Pues no sé, no me atreví a decir que me moría de ganas por invitar a Luciano. Él no era del grupito de amigos de Pablo y Matías. Se vería algo raro que lo incluyera, pero la verdad, él era el único niño que quería invitar a mi cumpleaños. ¿No quieres decirle a Luciano?, preguntó Valeria mientras volteaba a ver a Natalia. ¿Por qué Luciano?, pregunté tratando de verme muy tranquila. Pues no sé, me enteré por ahí de que le gustas. Natalia había estado callada todo el tiempo, pero cuando Valeria dijo eso se atacó de la risa. En cuanto escuché su risa sentí un nudo en el estómago. ¿Quién te dijo eso?, le pregunté directamente a Valeria entre dientes. No puedo decirte, pero si Luciano ya es tu novio podemos invitarlo. A mí no me gusta Luciano ni es mi novio. Somos amigos y ya. Pues por eso, porque son amigos, ¿por qué no lo invitamos?, preguntó Natalia como si nada. Esa última frase se quedó resonando en mi mente después de que tocó la campana. Natalia y Valeria se fueron juntas a su salón y de pronto me sentí muy sola. Los ojos empezaron a arderme y tuve que contener las ganas de llorar. No podía creer lo que Natalia me había hecho. Le había pedido que no le contara a nadie lo que sentía por Luciano, y menos a Valeria. Es más, ni siquiera estaba segura de lo que sentía por él. Lo último en lo que había dicho lo único que le había dicho a Natalia era que no me gustaba tanto como Daniel. Le había dado a entender que no estaba enamorada de él, pero no le importó. De todas maneras decidió inventar el chisme de que éramos novios. Jamás volvería a confiar en ella. Hasta ese momento me acordé de la última conversación que habíamos tenido en el camión. El viernes, Natalia se había enterado de la historia de mi abuela y se había enojado conmigo porque no se lo había contado a ella primero. Había tenido la intención de llamarla para disculparme, pero con todo lo que pasó en mi casa durante el fin de semana se me había olvidado por completo. Así que seguía enojada conmigo y me la estaba cobrando. No había tenido ni tiempo para decidir lo que sentía por Luciano y ya Natalia estaba inventando cosas. No quería ni verlo. Sentía que toda mi vida estaba desbaratándose, como si me estuviera cayendo a un barranco y con la velocidad estuviera arrasando todo a mi paso. Nada estaba como antes. Todo estaba patas para arriba. Aquí lo vamos a dejar, vamos a ir a una pequeña pausa comercial con nuestros amigos de En Línea. Continuamos en Periscope y en Facebook Live. Ahorita regresamos. Y les recuerdo nuestras redes sociales, Facebook Educación Responsiva, Twitter @e_responsiva y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Educación Responsiva. Volvemos en unos minutos. Y les platico que en Facebook Live nos están preguntando que qué opino del conductor que dijo que no existía el TDAH. Sí, es verdad. Hace unas horas, me parece, estaba una discusión en Twitter sobre un conductor mexicano. La verdad no recuerdo quién fue, pero que dijo que no existía el TDAH. La verdad yo me imagino, no sé realmente el contexto en el que se dio. Yo me imagino que lo que lo que quiso decir más bien era como referirse a los niños a los que no les ponen límites sus padres o cosas así, o a lo mejor también quiso irse por el lado de que, por ejemplo, que no existen las enfermedades, sino que existen los enfermos, que bueno, también se dicen estas cosas, ¿no? Pero bueno, lo que es un hecho es que sí hay situaciones en el neurodesarrollo de los chicos con TDAH que sí es diferente a un niño que no lo tiene. Entonces sí hay que tener en claro que sí hay unas cosas que quizás puedan ser circunstanciales que nos lleven a que sí, los niños no tengan límites, los niños sí se porten mal, que les dejemos hacer lo que quieran. Pero eso es muy independiente a un niño que sí tiene TDAH, que sí está diagnosticado con esto
y que incluso en algunos momentos pueda necesitar hasta de algún medicamento. Que lo que nos habían explicado también nuestros amigos de Proyecto DA, que vienen seguido al programa de Hablemos de Kevin, pues sí, nos han explicado, bueno, mil cosas del TDAH. Los invitamos a que escuchen estos programas. También están las grabaciones en nuestro canal de YouTube Educación Responsiva, y los invito a que escuchen estos programas, porque la verdad son personas muy informadas, tienen muchísimos estudios sobre TDAH, donde sí nos demuestran que el TDAH efectivamente sí existe. Y es muy diferente a una situación donde el niño no se está portando bien por algo circunstancial. Esto circunstancial puede ser que sí, que los papás no le pongan límites, que los papás estén provocando este comportamiento en los niños, ¿no? Pero es muy diferente. Vamos a regresar a Cuéntame un cuento con nuestros amigos de En Línea. Listo, ya estamos de regreso. Les recuerdo nuestras redes sociales: Facebook Educación Responsiva, Twitter @e_responsiva. Y sí, también nuestros amigos de Cumple Presidente nos mandan felicitar y nos recuerdan que mañana tienen programa de Cumple Presidente. Me parece que es a las 4. Sí, a las 4 tiene este programa. Y nosotros vamos a continuar con Clara se escribe con K. Tenía que hacer la tarea, pero no tenía ganas. Llevaba horas acostada sobre mi cama, haciendo garabatos en la última página de mi cuaderno cuando entró mi mamá a mi cuarto. Creo que tenemos que hablar, me dijo. Si estás esperando que te pida perdón, comencé a enfadarme mientras cerraba mi cuaderno. No quería que viera que los garabatos terminaban formando el nombre de Luciana. No se trata de pedir perdón ni de seguir ignorándonos. Se trata de hablar. ¿Te acuerdas el otro día que te dije que tenías derecho a saber sobre tu abuela? Eso fue lo que me dio más curiosidad, le dije mientras me incorporaba. Pues pensaba decírtelo. Ya estás grande y puedes entender lo que sucedió. Solo que me molestó que tomaras mi caja de cosas personales sin permiso. Ya sé, es que René nos dejó esta tarea de escribir sobre nuestra familia y volvió a preguntarme por mi abuela. Recordé que tenías una foto de ella en esa caja. En realidad iba por la foto, pero también vi la carta. ¿Cuándo la recibiste? Mi mamá suspiró profundamente. Se sentó en mi cama y empezó a contarme. No había sabido nada de mi mamá desde que se fue, cuando yo tenía 9 años y tu tía Paulina 7. No volvimos a saber nada sobre ella. Fue como si hubiera desaparecido. ¿Pero cómo que se fue? Así, se fue, contestó mi mamá, como si después de tantos años siguiera sin entender. Un día regresamos de la escuela y nos dimos cuenta de que ella no estaba. Paulina y yo entramos a su cuarto. Me acuerdo que todavía olía a ella. Nada más que se había llevado una maleta y sus cosas personales, como si se hubiera ido de viaje. Pero la cara de Lupe, nuestra nana, nos dio a entender que había sucedido algo más grave. ¿Y qué les dijeron? Al principio no quisieron decirnos lo que había pasado. Entonces inventaron que estaba enferma. Cuando insistimos en ir a verla al hospital, nos dijeron que en realidad se había ido a tratar a Estados Unidos. Mi papá se la pasaba asegurándonos que regresaría, que solo se había ido por unas cuantas semanas, pero se veía nervioso y estaba malhumorado. Pasaba el tiempo y no sabíamos nada de ella. Paulina y yo rezábamos juntas en la noche para pedirle a Dios que nos devolviera a nuestra mamá. Me imaginé a mi mamá de 9 años, como la había visto en una foto donde salía con el uniforme de la escuela, peinada de cola de caballo. Traté de adivinar lo que habría sentido ese día cuando regresó de clases para encontrarse con la noticia de que su mamá se había ido, sin mayor explicación y sin despedirse. El día en que cambiaría su vida para siempre. Se me empezó a hacer un nudo en la garganta mientras mi mamá seguía hablando. Fue una cosa tan extraña que ninguno de los adultos a nuestro alrededor supo cómo reaccionar. No sabían qué decirnos ni cómo manejarlo. Y con el tiempo se dejó de hablar de su regreso. Era rarísimo. Era como si mi mamá nunca hubiera existido. Guardaron el resto de sus cosas que había dejado en un baúl y en eso quedó clausurado el tema. ¿Y ustedes qué pensaban?, le pregunté, tratando de asimilar tanta información. Sabíamos que no nos estaban contando toda la historia, que había mentiras, pero después de un tiempo dejamos de preguntar y nos acostumbramos a guardar el secreto. Ni siquiera con nuestras amigas nos atrevíamos a hablar del tema. Nos daba muchísima vergüenza. Era más fácil asumir que se había muerto y decirle eso a la gente que tratar de explicar que se había ido de la casa. ¿Por qué les daba vergüenza? Ustedes no habían hecho nada malo. Tienes razón, pero cuando eres niño sientes que lo que hacen tus papás tiene que ver directamente contigo.
Así que nos sentíamos avergonzadas de todo esto y poco a poco, de tanto decir que se había muerto, nos la empezamos a creer. De todas maneras, no habíamos vuelto a saber de ella, así que, ¿quién nos aseguraba que seguía viva? ¿No les pareció raro que nunca vieron el cuerpo, ni fueron a un entierro, ni nada? Nos habían dicho tantas mentiras que ya ni sabíamos qué creer. Era más sencillo pensar que se había muerto, que había tenido un accidente terrible o una enfermedad, que pensar que se había olvidado de nosotras. Mi mamá se quedó callada por un rato, mirándose las manos y arrugando un pedazo de papel de baño con el que se había secado las lágrimas. ¿Sabes una cosa, Clara?, dijo después de un tiempo. A pesar de lo difícil que fue todo, creo que en el fondo la podía entender. Aun siendo una niña, podía comprender que la vida que llevaba con tu abuelo no era vida. Yo podía sentir la fricción entre mis papás y me daba cuenta de cómo se trataba. Mi mamá siempre fue muy alegre y risueña. Le encantaba bailar. ¿Pero tú crees que tu abuelo se iba a poner a bailar con ella? Jamás. Nunca los vi bailar o reírse o abrazarse. Tenían una relación muy extraña. A veces me daba la impresión de que ni siquiera se caían bien como amigos. Se podía sentir la tensión en la casa cuando estaban los dos juntos. Me costaba trabajo entender todo esto. Si esto pensaba mi mamá, entonces, ¿por qué no le había contestado la carta? ¿Por qué no la había vuelto a ver? ¿Y cuándo recibiste la carta?, le pregunté. Eso fue hace mucho tiempo, pero mucho tiempo después. Ya me había hecho la idea de que mi mamá se había muerto y estaba de cierta manera en paz. Incluso decidí ponerte de su nombre, que siempre me había gustado tanto. Me respondió intentando sonreír. Cuando recibí esa carta, tú habrás tenido 1 año. Sentí que todo mi mundo empezaba a sacudirse. Me había costado tanto trabajo superar la muerte de mi mamá, reconstruirme a mí misma, para que resultara que no se había muerto. Todo ese tiempo había tratado de entender sus razones. Creía haberla perdonado, pues sabía que no había tenido otra opción. Pero lo extraño es que cuando recibí su carta y descubrí que seguía viva, me di cuenta de lo enojada que estaba con ella. Descubrí que en el fondo no la había podido perdonar. Además entendí lo que era tener un hijo. Cuando naciste tú pensé que pasara lo que pasara, jamás sería capaz de separarme de ti. ¿Y qué hiciste? No hice nada. Solo guardé la carta en el sobre y lo metí en la caja. No podía creer lo que me estaba diciendo. ¿Y mi tía Paulina?, le pregunté. Ella también recibió una carta parecida. Nos juntamos para hablar y decidir qué hacer. Paulina trató de convencerme de encontrarnos con ella. Discutimos mucho porque ella empezó a defender. Me daba todos los argumentos y razones que yo me había dado a mí misma. Insistía en que teníamos que entenderla y perdonarla. Me repetía una y otra vez que mi mamá no había tenido otra opción, que había hecho lo único posible para una mujer de su época. Pero a mí me parecía que mi mamá no tenía derecho a desaparecer y luego reaparecer cuando ella quisiera. ¿Y no les dio curiosidad? Nos movió tanto la noticia que no sabíamos qué hacer. Además, tu abuelo seguía vivo y no sabíamos cómo lo tomaría. No queríamos hacerle daño, aunque nunca nos atrevimos a hablar del tema con él. Sabíamos el dolor que había sentido y lo difícil que había sido para él criarnos solo. Y cuando murió el abuelo, entonces planeamos ir a verla. Pero por alguna razón siempre terminábamos aplazando el viaje. Surgía algo, se complicaba, alguna de las dos no podía y así se fue pasando el tiempo. Pero pasaron más de 10 años. ¿Cómo pudiste dejar que pasara tanto tiempo sabiendo que tu mamá estaba viva? Le pregunté sintiendo que volvía a enojarme. Para mí ya se había muerto hacía años, contestó mi mamá con fealdad. Y mientras más pasaba el tiempo, menos certeza teníamos de que siguiera viva y más difícil era ir a buscarla. No entiendo cómo no les ganó la curiosidad. Yo hubiera ido corriendo. Clara, tienes que entender que para nosotros era muy duro todo esto. Había sido muy fácil crecer sin mamá. No, había sido muy difícil crecer sin mamá. Y al decirlo, las lágrimas volvieron a rodar por su cara. Las palabras se le atragantaban. Imagínate que un día toda tu vida cambia por completo y nadie te dice nada. Nadie nos ayudó ni nos explicó nada. Y por eso tú tampoco lo hablaste conmigo. Me hiciste lo mismo que te hicieron a ti. Nos dejaste a Sabrina y a mí sin abuela. Clara, lo más seguro es que ya no viva. Jamás volvió a escribir después de esa carta. Tal vez murió al poco tiempo de escribirnos. O tal vez no. O tal vez siga viviendo en Cuetzalán. Nunca lo sabremos, dijo mi mamá, como cerrando la conversación y secándose las lágrimas. Claro que sí, podemos saberlo. ¿Cómo?, preguntó sorprendida. Escribí una carta y ayer la eché en el buzón. ¿Estudiaste para el examen?, me preguntó Mariana. Llevaba el cuaderno abierto entre los brazos y se veía muy ansiosa. ¿Cuál examen? Tenemos bimestral de historia, ¿no estudiaste? No, era el próximo miércoles. Ay, Clara, es hoy, 11 de octubre. ¿No estudiaste nada? ¿Qué vas a hacer?
Mariana siempre se ponía como loca con los exámenes. Se la pasaba estudiando toda la tarde y de todas maneras no le iba bien. Se ponía demasiado nerviosa y nos contagiaba sus nervios a todas las demás. Pues no sabía qué era hoy, le contesté. La verdad es que tenía tantas cosas en la cabeza que el examen de historia era lo que menos me importaba. Estaba pensando en la carta de mi abuela, en mi mamá, en Natalia, en Luciano. Justo en ese momento Luciano entró al salón. Se estaba acercando a mí para decirme algo, pero yo ya no quería saber nada de nadie, ni de él y mucho menos del examen. Voy al baño, le dije a Mariana, y salí del salón sin voltear a ver a Luciano, que se quedó parado junto a Mariana. Entré al baño y me senté en la tapa del excusado. Definitivamente no era el mejor lugar para pensar y estar sola, pero tenía que quedarme ahí por lo menos hasta que tocara la campana. Me quedé en el baño hasta que dejaron de escucharse las voces en el patio y parecía que todos estaban en sus salones. El año pasado, Natalia y yo habíamos descubierto el lugar ideal para volarnos clases. Arriba de los laboratorios había una azotea a la que solo podías llegar a través de una ventana del laboratorio de biología. Claro que tenías que asegurarte de que nadie te viera entrar al laboratorio, pero cuando no había clases estaba bastante vacío. Tomábamos una silla, abríamos la ventana y nos salíamos por ahí. La azotea era chiquita y tenía unas bardas medio altas, que si te quedabas sentada no había forma de que te vieran. El año pasado nos habíamos escondido ahí varias veces, sobre todo para no entrar a clase de música y de deportes. Nunca le habíamos contado a nadie de nuestro descubrimiento y estábamos seguras de que solamente nosotras lo conocíamos. Me sentía rara subiendo a la azotea sin Natalia, pero necesitaba estar sola. Cuando abrí la ventana, el sol me pegó directo en la cara. Era un día muy despejado, me quité la sudadera y la usé para apoyar mi cabeza. Me acosté y cerré los ojos, dejando que el sol me quemara la cara y los brazos. A mi alrededor todo era silencio. Estaba apartada del mundo. Me di cuenta de que había salido corriendo del salón en cuanto vi a Luciano. ¿Qué habrá pensado? Ni lo saludé. No estaba segura de lo que sentía por él y tampoco sabía que él sentía él por mí. Últimamente lo había descubierto mirándome. Sus ojos se clavaban en los míos. No me decía nada, pero cuando creía que no lo estaba viendo, sentía su mirada. Y me ponía muy nerviosa. El otro día nos volteamos a ver al mismo tiempo, pero él desvió la mirada de inmediato y yo me puse roja. Me gustaba estar con Luciano. Me hacía reír y podía platicar con él. Me encantaba cómo dibujaba y sus manos llenas de tinta, y sus ojos oscuros, y su mirada y su sonrisa, y las arruguitas alrededor de sus ojos. ¿Esto será estar enamorada? Bueno, pues los vamos a dejar con esta pregunta y nos vamos a quedar aquí en Clara se escribe con K. Les recuerdo que es un cuento escrito por Jennifer Boni de Editorial Castillo. Y bueno, les recuerdo también nuestras redes sociales, Educación Responsiva, Twitter, @e_responsiva, y en nuestro canal de YouTube pueden ver también otros cuentos que hemos estado leyendo. También es Educación Responsiva. Mi Twitter es @rocio_villar y nos leemos la próxima semana. Hasta luego, Facebook. Hasta luego todos y hasta luego